Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto. Este es nuestro primer programa, nuestro primer podcast en Avance. Y hoy queremos abrir esta serie de programas, de podcasts, con un gran amigo, un ministro a quien tengo la oportunidad de conocer hace muchos años. Él es ministro de adoración y hace poco acaba pues de graduarse en la universidad con todo el programa de música. Él ahora pues nos va a especificar. Así que tengo el privilegio y el honor de presentar más que a un hermano en la fe, a un gran amigo. Elvis, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Para mí es un gustazo de poder estar de verdad acá para servirte, porque soy bueno, dime. Excelente, de verdad, Elvis. Yo aquí en Colombia, tú allá en nuestro rico llamado Perú. Eh, Decirte, pues, hermano, que extraño estas conversaciones que teníamos de manera presencial, pero bueno, ahora a través de estos medios tenemos la oportunidad de poder compartir y, y Así no es. perder la amistad y ese deseo que creo que una vez nos unió, que es pues poder servir y adorar al Señor. Elvis, Así cuéntanos es. de ti, cuéntanos de tu experiencia. Yo mencionaba de que hace poco acabas de terminar la universidad. Sí, mira, he tenido una larga carrera, se podría decir, ¿no? Incluso con el COVID y todo ese tiempo. Yo ingresé a la universidad el año 2019, Wow. a la Universidad de Música, ¿no? A la Daniela Lomier Robles, aquí en Guam. Bueno, la carrera fue ardua, bastante complicada, me llevó a límites un poco más allá de lo que normalmente se hace en música y conocer un poco más de esos aspectos, ¿no? O sea, pero ya tengo una formación se podría decir, de siete años, 7 largos años en realidad, ¿no? Donde nacieron, bueno, mis dos hijitos en ese trayecto. Sí, 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 yo conozco de ti cuando tocabas, recuerdo muy bien el piano y yo creo que lo que te faltaba era ese marco educativo, la formalidad del caso, porque músico y bueno siempre ha sido. ¿Crees importante que todo músico que tome en serio la música debe tener siempre ese marco formal de su talento? Bueno, mira, para serte sincero, ¿no? La universidad a mí me dio estructura, Mm, técnica, pedagogía, un criterio musical, pero también me ayudó a ordenar lo espiritual, porque yo también servía en la iglesia. Entonces yo entendía que la excelencia no está peleada con la unción, ¿no? Con lo que el wow, Señor te ha dado a ti, el talento, el don. Entonces en la totalmente. Biblia vemos que todo lo que se hacía para Dios debía hacerse con excelencia, pues, ¿no? Y eso fue uno de los pilares, poder ingresar a la universidad, aparte, obviamente, que académicamente te va a abrir puertas dentro de lo que es lo laboral, pero dentro de lo ministerial es necesario. En eso 31 nos habla acerca de la excelencia de Dios, ¿no? Entonces, yo comprendo ahí que el músico cristiano no solo debe tener corazón, sino también formación, ¿no? Mm. Para servir justamente en el servicio de la música, ¿no? En la iglesia. Elvis, y a todo esto, ¿cómo empezó ese camino entre la música, obviamente que es un talento, me imagino que te habrá gustado de pequeño, y Sí, bueno, llevarlo al plano de lo que es la adoración, ¿no? Y sirviendo en la iglesia como ministro de adoración. sí, ¿Cómo yo inició ese camino en tu vida? escuchaba música, como todos, creo yo, ¿no? Pero algo en mí acaba de pasar en el año 2001, cuando en el colegio me llaman a un concurso. Mm, Y siempre lo cuento como anécdota porque, caray, no había cantado ante grande público. Y el año 2001 hubo un concurso en el Coliseo lleno de gente, en la cual estaba de todos los colegios. Y me dijeron, oye, yo estaba mal en un curso y me dijeron, canta y te vamos a probar. Pero yo digo, ya. E hice mi primera composición, pero para esto yo ya escuchaba música cristiana. Y me acuerdo que mi canción fue inspirada incluso en una canción de Danilo, que era La Casa de Dios, pero, o Danilo sea, Montero.
Sí, Danilo Montero. Yo ¿Ah? le cambié la rítmica, pero la progresión la usé. Le cambié Qué la letra y la interesante. usé, ¿no? Y con una guitarra lo grabamos ahí y canté en vivo, ¿no? Tremendo. Todo era por Ay, el curso, pero y ahí descubro, en el ¿verdad? colegio. En el colegio, ¿Y ¿no? no te dio Ahí, vergüenza ahí de que tus compañeros te escuchen pues cantar a Dios? Porque es algo que muy poco se ve y sobre todo en la adolescencia. Cualquiera está pues en esos de tiempos verdad. de repente con baladas, con Mira, música, ¿no? Comercial. mira, lo que pasaba es que yo ya estaba escuchando música cristiana, pero todavía no era cristiano. Es raro. Mm, Yo ya escuchaba música cristiana. O sea, desde el 2000 me gustaba porque era diferente a la música normal, a secular que escucha la gente, ¿no? claro. Entonces, yo creo que de ahí empieza un camino en la música, ¿no? Donde muy joven, pero en la adoración comienza realmente cuando yo tengo un encuentro con Dios, ¿no? A los 19 años. Wow. Y ya Wow. fue un concierto, ¿no? Donde a través de una canción que exaltaba la santidad y la honra a Dios, esto no sé si se escucha el piano, Wow. decía, damos honor a ti, si lo habrás escuchado, Oh, damos honor a ti. Esa canción, te juro que a mí me embargaba el hecho de decir, tengo que exaltar a Dios. tremendo, Y tremendo. fue en ese momento. Entonces, no era, entendí que la música y ahí no era solo un talento, sino un medio para ya ministrar al Señor. Y desde ahí comprendo que lo que dice Juan 4:23, ¿no? Ajá. Que el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad y no solamente músicos. Ya Exacto. entendía esa magnitud. Elvis, entonces tú podrías decir que la música en sí no es un fin, es un talento, es un medio para expresar Es un, adoración. así es un medio, porque caray, cuando nosotros hablamos de alabanza y de adoración, la alabanza al Señor alabamos por quién es Él, qué es lo que hizo y qué es lo que hará, ¿no? Ujú. Conocemos que Él es poderoso, omnipotente, omnipresente. ¿Qué es lo que hizo? Murió por nosotros. ¿Qué es lo que hará? Volverá pronto, ¿no? Escatología, que empezamos a hablar. Pero la adoración no va cortada con la alabanza. La adoración ya es la expresión de saber de todo lo que es Dios. Nosotros tenemos en intimidad la expresión del ya de ser de Él, de lo que somos, y creo que nosotros nos rendimos Ujú. ante esa alabanza que es Dios, ¿no? Porque Dios es, no sé si la gente lo ve así, cada vez que ministro alabanza, yo siempre le digo a los hermanos, Dios es tan poderoso, tan Mm. grande, que nosotros tenemos que adorarle, honrarle, poner todo nuestro corazón y nuestra vida a su servicio, porque es quien nos creó, hizo todas las cosas. Así es. No, y a mí una canción que me gusta mucho, y siempre la canto en la iglesia las veces que puedo ministrarlas, que es la canción Dios Poderoso, ¿no? Que la canta la Biblia. No quiere sino el Señor, las estrellas que su límite. Para Mm. mí, esa es tremenda porque habla acerca de la magnificencia que tiene ese Señor. Wow. Él hay que Wow. adorarlo. Elvis, voy a hacer una pregunta porque ya creo que tus comentarios me están abriendo la puerta para poder hacértela. Y es que tú hablas acerca de la adoración, que es la exaltación de los atributos de Dios. Entonces, dos preguntas en uno, Elvis. Dos preguntas en uno. La primera es, ¿toda canción lenta es adoración? Y la música de hoy, la música que se canta ahora en las iglesias, ¿tienen un gran contenido de lo que significa adoración? ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? No, toda canción lenta no es adoración. La adoración es la expresión, ¿no? La expresión de nuestro ser. Mira, yo considero de que la música es creada por Dios y te cuento así. En el colegio he tenido un poco de los papás, en un colegio que estoy trabajando actualmente, que se han opuesto a lo que estaba enseñando, pero yo siempre ingreso con todo esto. Cuando estuve trabajando en un colegio, siempre ingresaba a enseñar, porque para mí la música es formativa. Pero yo le decía,
Si nosotros nos basamos bajo la creación de la música, tenemos que entender que Dios es quien creó la música. Y Mm, por ende, es un aspecto espiritual, pero también almático porque va a expresar emoción, correcto. ¿no? Entonces, la adoración para mí no es la música lenta, una balada. Para mí la adoración es la expresión misma del ser humano al mostrar el arrepentimiento y su condición ante su presencia, ¿no? Ujú, Para mí esa es la adoración. No es lo musical, es la relación que tú puedas tener y tu razonamiento de saber que tú eres pecador y que tú tienes que rendirte ante el Señor. Para mí considero que es eso. Y ya expresamos a través de la alabanza todo lo que es, ¿no? Y la otra pregunta que me dijiste acerca de si la música se ha evolucionado, se podría decir, ¿no? ujú. Mira, yo musicalmente veo que a veces un poco se ha desviado en este tiempo, ¿no? El contenido. Antes, especialmente en los años 90, había un equilibrio de música, letra y doctrina. Hay una canción que Wick la cantaba, ¿no? Y siempre la cantamos en la iglesia. Así Dios, toda gracia, nos llamó, era palabra pura, Más el Dios ¿no? de toda gracia, primera de Pedro, ¿cierto? Claro. Y la Mm. empataba con Santo, Santo, Uy, Santo, qué lindo, que la son doxología, claro. Uf, prácticamente. O sea, y tremendo. tú cantabas eso en el concierto, en la iglesia, y tú rendías tu corazón ante el Señor. Y había música, letra y doctrina. Pero Wow. hoy hay canciones bastante emocionales. Permíteme apuntar en negritas eso. Música, letra y doctrina. Wow, ¿qué tal trilogía? Entonces, hoy hay canciones bastante emocionales, ¿no? Pero con Mm, poco sustento bíblico, muy poco. Y ojo, no es crítica, ¿no? Sino que yo uso las palabras que Emanuel Espinosa o incluso David Wilkerson en su tiempo usó, es volver a la palabra, regresar a la palabra y cantar, porque hay una línea que es en la intención del corazón, ¿no? Cuando el enfoque es Dios, cuando nuestro enfoque es completamente Dios y saber en nuestro razonamiento de quiénes somos ante Él, eso es adoración. Pero cuando el enfoque es el hombre, ya es antropológicamente solamente el hombre, es espectáculo. wow. Porque en Mateo 6.1 no habla de no hacer las cosas para ser vistos. Si la música busca aplausos más que transformación, yo ya creo que cruzó la línea. Interesante. No, ¿Entiendes? interesante y desafiante lo que dices. Claro. Sí. Y, y Elvis, en ese sentido, ¿tú crees que en la actualidad estamos viviendo, tú sabes, la era postmoderna, donde obviamente el humanismo prácticamente es el centro, ¿no?, de toda esta filosofía? ¿Tú crees que eso Antropocéntrico. claro, ¿no? ¿Tú crees que eso ha influenciado en la música cristiana el día de hoy, como dice el chavo, sin querer queriendo? Yo veo una generación con mucho talento, ¿verdad? Wow. Uf, yo he visto acá en Huánuco que se abrió la universidad y bastante talento, pero bastante producción, ¿ah? Ujú. Pero con el riesgo de debilitar el contenido doctrinal. Hoy se prioriza mucho la atmósfera, ¿no? El tal Mm, llamado worship, ¿no? Si yo pongo, por ejemplo, una que normalmente no les digo a los muchachos, ¿no? Y me quedo ahí, ¿no? ah, Algo que solamente me cubra la atmósfera, ¿no? Entonces, solamente estoy llenando de emociones a la gente, ¿no? Pero a veces mm, se deja de lado la enseñanza y la adoración no solamente debe sentirse, sino también enseñar, ¿no? Enseñar. Colosenses 3:16 me dice eso, ¿no? Enseñar, la adoración no solamente es enseñar, sino wow. es enseñanza. Ujú. Creo Sí, eso. porque, bueno, vamos a hablar justamente de las tendencias. Tú y yo formamos parte de una generación, tú un poco más Mm. joven, definitivamente, yo soy unos años mayor que tú, pero disfrutamos y crecimos en medio de esta tendencia donde la alabanza y la adoración tuvo mucho impacto en la iglesia, ¿no? Cuando Marcos Witt, Juan Carlos Alvarado, Marcos Barrientos, Danilo Montero,
y luego ya en inglés comenzamos a escuchar a este hombre de Dios que partió hace poco tiempo, Ron Kenoly, ¿cierto? Michael Smith, no, Michael Smith, Michael está Smith, también Doug Moen, Don, claro, Don Moe, ¿cierto? ¿no? Yo creo que Y incluso hasta mismo Hilson, ¿no? Church, la australiana, la básica, Darlene la cual Stretch, es, claro, claro que sí. Entonces, mi comentario va a esto. Crecimos, obviamente, enseñados, ¿no? Influenciados por esa tendencia eh, de alabanza y oración que fue tremendo, fue tremendo, fue tremendo, de gran inspiración. Pero en el día de sí, hoy, ¿cierto? Hay otra tendencia y es la tendencia del worship. En primer lugar, tú que eres bueno, tienes las credenciales como para poder hablar al respecto. ¿El worship es un género musical tal como sí? no, un género musical hablamos de un rock, una salsa, una balada, ¿no? Mm, Yo creo que es más una forma de género, ¿no? ok. Porque, caray, en la música académica también hablamos de formas, de género, ¿no? Y Ujú. yo creo que es una forma que he usado, pero yo creo que es una forma más industrializada. Mire, Oh, dentro, nosotros manejamos el Spotify, bacán, conocemos eso. Si tú te has dado cuenta en la industria musical, los 15 primeros segundos tienen que enganchar al público para que ellos ya puedan monetizar. Y lo que mm, hacen de frente es poner el coro de la canción, la parte pico que nosotros antes esperábamos, el sí, estrofe, el cada coro, en ajá, este tiempo ponen sí. de frente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Redondean mis ojos, ya está el Ujú, coro. sí. Ya estamos hablando de la parte pico. Ujú, Eso es industria. La música cristiana se volvió una industria. wow. Sí, en cierta medida, y no es necesariamente malo, porque permite expansión. Pero el problema es cuando la industria ya dirige el mensaje y el reino de Dios no se rige por tendencias, sino por la verdad. Mm, Yo creo sinceramente eso, wow. ¿no? Eso sí es Entonces, poderoso. No por sí, tendencia, sino por la verdad. Wow. Tremendo. correcto. Entonces, ¿tú crees entonces que la música cristiana se ha industrializado, se ha ido a un extremo? Sí. No es malo ya Ujú. el hecho de querer a veces tener, porque yo, Claro, cuál serían los puntos positivos de que se industrialice, por ejemplo? ¿Qué aspectos conviene? mira, la expansión, como te decía, del Evangelio, Ok. ¿no? Ujú. Yo entiendo de que hay una inversión, y muchas veces hay que monetizar, pues hay que, obviamente Sí, vas a trabajar para pagar. claro. Entonces, es malo monetizar la música, la adoración. La adoración, como queramos en concepto, es otra cosa. Estaríamos hablando de la Oh, música, ¿no? Es malo perfecto, monetizar la perfecto. música. La música no es malo monetizar la música porque, caray, yo soy músico, hago producciones, y cada vez voy a querer que me retribuyan. Ujú. Obviamente, bajo mi concepto, por ejemplo, siempre es que si yo te doy algo, dame una ofrenda, ¿no? Amén. No te pongo un precio, a menos que yo tenga una escuela de música y a veces sí pongo precios bastante establecidos para enseñanza. Pero a mis Claro, hermanos claro que no. sí. Ajá. Y, es- y no es necesariamente malo el hecho de monetizar, porque permite expansión, como te digo. Mm, Pero el problema es cuando el dinero se vuelve el motivo, ¿no? eso. Mira, el obrero tiene su salario, es como se Mm, llama en Lucas. Pero cuando ya el dinero se vuelve el motivo, la adoración no puede depender de un contrato, ujú, porque ya no sería convicción, sería solamente contrato. Entonces no puede mm, depender de un contrato, no de una convicción de poder adorar. He visitado iglesias mm, en algunos momentos cuando nos decían, ven acá, y nosotros íbamos sin cobrar. No, nos ujú. decían, hermanito, hermanito, nada. O sea, ustedes están dando una ofrenda. Y yo aprendí esto bastante de mi pastor. Mi pastor me decía, el Señor te ha sacado del pecado, el Señor te ha hecho profesional. Y ahora sírvele por tu talento en la iglesia. Ujú. Sírvele, porque el Señor te ha hecho eso. Y yo un tiempo, sin mentirte, tenía un concepto y decía,
Yo creo que a los músicos de la iglesia tendríamos que pagar, hermano. Sinceramente, yo pienso que el obrero tiene su salario, Mm, pero el músico en la iglesia está para poder rendir su talento al servicio de la gente, porque Dios lo ha hecho músico. ujú. Dios le ha hecho. Entonces, ya no estamos para industrializar, sino para bendecir, para servir, para edificar, que esa es nuestra condición como músicos en realidad, ¿no? Correcto, correcto. Y en el día de hoy, Elvis, eh, te comparto algo. Hace poco yo estuve haciendo una tarea para el Instituto Bíblico, estábamos viendo el tema de liturgia y, y yo te hacía la pregunta a propósito hace unos minutos si es que toda música lenta, más allá de su contenido, significa adoración. Y claro, no es así y yo estoy completamente de acuerdo contigo en ese aspecto. ¿Crees que la liturgia dentro de la iglesia ha cambiado con respecto al orden de las canciones? Yo no sé si tú te acuerdas, pero a fines de los 90 era muy divulgado ese tema de Claro, liturgia. ¿Te acuerdas que seleccionábamos canciones atrio, lugar santo, lugar santísimo, que era como un viaje espiritual, ¿no? claro, Como claro. de, como que empezamos en horizontal, en diagonal y luego ya en vertical. ¿Crees Vertical. que ¿cómo es la liturgia, mejor dicho, en las iglesias el día de hoy? ¿Hay un cierto orden? ¿Cuál es el patrón que se está llevando de alguna manera para poder armar un setlist de canciones en los ministerios de adoración? ¿Qué debemos mejorar al respecto? Mira, yo hablo basado en la experiencia que tengo. Actualmente dirijo la adoración en la iglesia, el Ministerio de Alabanza está a mi cargo. Ujú. Hemos formado ahí a jovencitos que están dentro de la iglesia. Estamos hablando de jóvenes de 14, 16 años, 21, 25 y un adulto más que nos acompaña del foro, que son increíbles. De verdad, es un grupo increíble. Y decirte que se les ha formado prácticamente se han formado de cero ahí dentro. Ok. Pero una de las cosas que nosotros teníamos es, antes de ver la persona que tenga el talento, que tenga el corazón y el llamado, incluso a los Importante. chiquitos, Ujú. porque no, muchas veces pueden entrar por talento, ¿no? Ahora, en la música es igual. Yo creo que es basado netamente en la palabra. ¿Cómo armo yo un setlist de canciones para el domingo? En mi experiencia. Siempre comento y pregunto al pastor, ¿cuál es el tema que va a continuar esta semana? Dice, estamos en Hebreos ahorita. Ya Hebreos está. Entonces siempre trato de buscar una canción en la cual exalte, por ejemplo, a Jesucristo. Estamos ahorita en Hebreos 2, ¿no? Ujú. Y habla acerca de la persona de Jesucristo, ¿no? Entonces mencionamos acerca de que, quién es Él, cómo es Él. Mencionamos la primera parte, y nunca nos salimos del enfoque alineado con la palabra a la cual se va a pedir. Pero eso sí, Entonces, Elvis, entonces eh, podemos concluir de que la administración de la alabanza y la adoración es como un ministerio de ayuda para el ministerio de la predicación. así es, porque mi pastor me dice, ¿no? La palabra de Dios, donde predicamos, está acá, ¿no? Arriba. Mm. Y el ministerio de alabanza está igual, porque predicamos Wow, palabra, wow. ahí. No es que tú estés segundo, tercero, no, ahí. Ujú, Los dos servimos. Y ujú. es más, ¿no? Incluso hasta creo yo que tú estás un poquito más arriba. ¿Por qué? Me decía. Porque tú mueves emociones con música. Nosotros tenemos que esforzarnos en que Dios de verdad que suba. Y acá Ajá, tienes una ayuda que el Señor les ha dado a ustedes, que es lo almático, acá. Entonces, correcto. estar basado en la palabra, completamente en la palabra. No puede estar. Hay una En, canción de Michael Smith, no sé, eso lo aprendí en Emanuel, por cierto, ¿no? en la iglesia Bíblica Manuel, allá en Lima. Sí, no, Nuestra alma mater. así es, ¿no? No, cuando era eres santo, Eres no, santo, ah, claro. Uy, preciosa esa canción. eres el Señor, eres el gran Rey, habla completamente de los atributos Uy, del Señor, maravillosa, maravillosa es alabanza. maravilloso. Entonces, tú estás enfocado y es sencillo, es fácil decir a la gente, ¿no? A los hermanos que están ahí, vamos a cantar pensando. Ujú. Ahí está la, hay que pensar
y hay que estar enfocados en a quién estamos cantando. Mm, Entonces yo creo que eso, ¿no, Rafa? genial, genial. Oye, entonces tú recomiendas que haya comunicación entre el pastor, que es el que predica, y el ministerio de alabanza. ¿Por qué te digo esto? Porque me ha pasado, ¿no? Que ha sido parte de mi vivencia, que yo no he consultado, entonces digo, voy a orar, voy a orar. Y, y a lo que el Espíritu me guíe. Y a veces esas canciones pueden ser diferentes de repente a lo que el pastor va a predicar. O te pongo ya el peor de los casos. Preparas un setlist de canciones, como se dice, a lo que venga, ¿no? A lo que venga. Yo creo que ahí hay una cierta irresponsabilidad. Entonces, tu recomendación es que haya esa comunicación, que al final es Sí, una comunicación espiritual porque es el Señor el que está dirigiendo, ¿no? De alguna manera, claro, ¿cierto? claro, porque Dios, mira, Dios dirige incluso nuestro corazón de cómo adorarle a Él, Ujú. ¿ya? O sea, es la palabra. Él nos ha dado todo, prácticamente, incluso hasta la forma nos ha dado para adorarle a Él, ¿no? Tremendo. Entonces yo creo que sí tiene que haber una comunicación instantánea, ¿no? No podemos basarnos solamente a lo que el Espíritu me hable y por ahí me conecto, ¿no? Claro. No hay eso. Entonces existe forma de comunicarse con Yo los medios creo, que tenemos. claro, Así, yo creo que eso sería parte de la responsabilidad de todo ministro de adoración, porque al final Dios es un Dios de orden. así es, ¿No? Y aún la liturgia tiene que estar enmarcada por ese orden espiritual que el Señor nos ha dado en su palabra, ¿correcto? com- Eh, completamente. y Elvis, y pasando de repente al punto técnico, la calidad musical como tal, influye en esa experiencia espiritual para poder alabar y adorar a Dios. Sí influye, pero no lo determina. Bien, bien. Puede facilitar Ujú. o también puede estorbar. Una mala Oh, ejecución, si estoy tocando, ¿no? Sol mayor ya, y de un momento paso a, ¿no? Y después paso a estorba. Una correcto. mala ejecución trae, pero una buena ejecución no garantiza la presencia de Dios. La clave, yo creo que sigue siendo el corazón y la verdad de la palabra. Bien, tremendo. Y Elvis, ya casi como para terminar, de verdad que este tiempo, que no va a ser no va a ser la primera vez, ¿cierto? Dios nos dé la oportunidad de poder tener estos Claro, espacios. claro que sí. Eh, ¿Hacia dónde crees que se está dirigiendo la música cristiana como tal? ¿Qué rumbo crees que está tomando? ¿Habrá una tendencia nueva? El tema del worship, por ejemplo, que me gustaría que dediquemos un programa especial al tema del worship que no para criticar, sino para examinarlo, analizarlo, bendecirnos de esta tendencia, porque yo reconozco que hay canciones muy lindas que me han bendecido, pero Sí. en lo que tú ves, ¿no? Allá en Perú, por ejemplo, y en lo que compartes tú como maestro, ¿hacia dónde crees que está yendo la música cristiana en la actualidad? Bueno, el worship se ha vuelto una moda más que una esencia. Ujú. Yo creo que habrá una separación más clara. La música más comercial y otra va a ser la más bíblica. Yo creo que va ahí. Y Dios siempre levantará una generación que regrese a la esencia, a la palabra. La adoración centrada en Cristo, ¿no? Y en la Mm, palabra. Yo pienso que siempre va a haber esa separación y Dios cuida ese remanente que busca, está internamente ahí, buscando de la palabra y va a encontrar eso, ¿no? Mira, este tiempo la música cristiana también tiene mucha desventaja, se podría decir, en cuanto a la producción, porque existe algo que se llama IA, que te Uh, de, puede de- crear de eso en un tenemos que hablar. Eso merece un programa sí, aparte. sí, Te comprometo, Elvis, porfa. excelente, estamos ahí. Pero, o sea, eso es se podría decir entre ventaja y desventaja, porque ya no nos dirigimos con el Espíritu Santo, sino que decimos, hay que ayudar al Espíritu Santo y clica y sale la accioncita, ¿no? Ajá. Pero también hay un remanente en la cual busca al Señor. Admiro mucho a mis hermanos Para Su Gloria, a mis hermanos de la IBI, a Jonathan Sarafres,
Admiro mucho porque veo esencia de palabra. Admiro mucho al Marcos Ruiz de los años 90, al Danilo, a Adrián Romero, Cerca de ti, con Manos Vacías, Wow. con esas canciones llenas de palabra, ¿no? Remanente. Pero también veo la otra magnitud donde la gente es bastante emocional y va a haber una separación completa en esta generación. Y creo que la generación Z está metida en esa, la cual se tiene que rescatar con la palabra y la adoración en Ujú, esencia. ujú. Ujú. Tremendo, tremendo. De hecho que hay mucho pan todavía por rebanar, Elvis. Y a alguien que está viendo este programa, ¿qué le dirías a alguien que está iniciando este camino hermoso de la administración de la adoración y de la alabanza? ¿Qué consejo le darías, le impartirías? Que primero busque a Dios antes que una plataforma, que estudie la palabra, que se forme musicalmente y que entienda que esto no es para fama, sino para servicio. Bien. Salmo 33 dice, tocad bien. Yo me acuerdo en un libro que leí de Jesús Adrián Romero en los años, su última producción sacó con Manos Vacías esos años. Y me acuerdo bien, ¿no? Que él hablaba. Después ya tuvo un precedente bastante difícil, ¿no? Que ahorita está pasando un proceso, pero Ujú. en ese tiempo, ¿no? Él decía, muchos músicos el Señor los va a exaltar y los va a llevar lejos. Pero hay muchos músicos en los cuales se va a entender de que tienen que servir en la iglesia. Y estamos ahí, estamos para servir en la iglesia. Y yo creo que es eso, ¿no? Creo que busquemos al Señor antes que una plataforma, ¿no? Todo eso, sinceramente. Sí, porque de hecho que el ministerio de adoración es uno de los ministerios con más evidentes, con visualmente, ¿no? Por la Sí, plataforma. Como así es. es más fácil que 200, 300, 500 personas se graben el rostro del que está cantando adelante que el que está cantando adelante se grabe el Así es. rostro de cientos de personas. Y yo creo Así que hay es. que, ¿cierto? Hay que manejar el corazón en ese sentido. Luis, Ujú. de verdad, gracias, gracias por darte este espacio, este tiempo. Saludos para tu esposita, para tus hijas. Gracias. Tú eres el Sí, único hombre ahí de la casa, me imagino que te deben tener consentido y sí. engreído. ¿Sí? El- También, también. Gracias, mi Elvis. De verdad que qué precioso tiempo. Y te comprometo para poder seguir conversando sobre este tema que nos apasiona. Pero yo quiero dedicar estos últimos minutos, nos queda como unos 5 minutos, porque tú Dime, ahorita dime. eres director de una escuela y me gustaría que nos hables un poquito al respecto para que los chicos que lo vean, yo sé que en Huánuco o en las zonas ¿Ah? cercanas a la ciudad puedan, pues, obviamente, llamarte. ¿Qué me tienes Claro. que decir con respecto a este desafío? A ver, la escuela que abrimos, la escuela de música Harmony se llama, Ujú. yo creo que con mi esposa justamente estuvimos en ese proyecto. Bien. Nace acerca justamente de la necesidad de poder formar músicos en iglesia. En específico es eso, ¿no? De formar músicos en iglesia, porque no todos van a querer cruzar la universidad de música, otros Mm, tienen otros proyectos, pueden ser médicos, enfermeros, etcétera. correcto. Entonces, pero es formar músicos de iglesia, ¿no? Y ese es el proyecto que tenemos. Ahora, nosotros tenemos grupos, por ejemplo, ahorita estamos formando a una iglesia en la cual formamos de tal manera de que ellos puedan entender no solamente la parte musical, sino también la parte de la palabra, la parte de la doctrina como esencia. Ajá, Entonces, está todo eso. súper. Ajá. Sí, O sea, así que es. es formación técnica y formación espiritual, por lo que veo. Sí, estamos con una formación técnica y también con una formación espiritual, ¿no? Estamos en esencia también. En Bien, todo eso aspectos. me alegra, me alegra. Y de Sí, hecho que yo sé que has empezado esta escuela, yo creo que la gracia y el favor de Dios está sobre ti, mi querido Elvis, y va a crecer porque creo que aporta al cuerpo de Cristo eh, la formación necesaria para levantar adoradores conforme a su corazón, músicos conforme a su corazón. Te sí, felicito ¿verdad? por ese desafío que has tomado. Es muy
bastante. Sí, y muchas gracias, de verdad, saludos también para tu esposa, saludos para Gracias. allá y toda la gente que nos está viendo. Ha sido Esperamos un bastante día bueno, tenerte de por verdad, aquí. toda esta entrevista. Esperamos Claro, mi tenerte por aquí. amigo. Saludos a Claro que sí. Colombia, por ahí allá. Bueno, mi Elvis, te Dios te mando bendiga, un gran hermano. abrazo, que Dios te bendiga. Saludos allá a la linda tierra de Gracias. Huánuco, bien, a mi linda Sí, tierra peruana. Los extraño, pero ya pronto estaremos volviéndonos a ver y confundirnos en un abrazo. Elvis, sí, gracias, ya cuando gracias acá nos otra vemos. vez, ¿vale? Que Igualmente, Dios te amigo. bendiga. Un abrazo Te bendiga. enorme y saludos. Igualmente, amigo. Bendiciones. Igual. Bendiciones. Y gracias a ti por estar acompañándonos en este primer programa. Esperamos que te haya sido de gran utilidad. Te invitamos a seguirnos, te invitamos a que tú puedas darle like y compartir este programa que lo hemos hecho con mucho cariño. Y bueno, qué linda entrevista tuvimos con Elvis. La verdad que ha sido muy edificante y desafiante. Si te ha gustado este programa, yo sé que si te ha gustado, darle like, suscríbete a nuestro canal y compártelo. Así que estamos empezando con el favor de Dios. Este es un primer programa, habrá mucho más. Así que gracias por estar con nosotros en el podcast del canal Avance. Un abrazo y que Dios te bendiga. Hasta una próxima.